quien va a ser nuestra moderadora y quien nos ayudará con la presentación también de nuestras ponentes del día de hoy. Adelante, Estefanía, bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, Saúl. Un gusto compartir aquí con todas, con todos ustedes, tanto con nuestras panelistas como con la audiencia. Y hoy de verdad que tenemos un panel pues compuesto por 3 expertas en temas de monitoreo y evaluación a nivel internacional. Voy a permitirme leer una semblanza de cada una de ellas para que las conozcamos antes de iniciar la discusión. Iniciando por María Paz Hermosilla Cornejo, quien es directora del Go Lab, que es un laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella tiene un magíster en Administración Pública por el New York University y es periodista de la PUC. Es experta en innovación pública y uso de tecnologías para la transformación en el gobierno. Además de ser académica, también ha ejercido posiciones en la administración de Estado y asesorado múltiples agencias para la transformación de gobierno, innovación y uso ético de la información. De igual manera, funge como docente en ética de datos en posgrados, ha sido directora y subdirectora de proyectos de investigación aplicada en ciencia de datos con organismos públicos y la sociedad civil, y además fue parte del Comité de Expertos y Expertas para la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y el Comité Asesor Ministerial de Datos de Interés Público del Ministerio de Ciencias. Si no fuera poco, fue reconocida como una de las mujeres más brillantes por el premio 100 Brilliant Women in AI Ethics 2022. Sin duda estamos en manos de una experta en el manejo de datos, no solamente con el uso de tecnología e innovación, sino manejando inteligencia artificial y asociada a la administración pública. Seas muy bienvenida con nosotras, María Paz. Siguiendo por presentarles a nuestra segunda panelista, Claudia Lavarría Manríquez, quien es socióloga por la Universidad de Chile, con una maestría y un diplomado de Género y Políticas Públicas por Flaxo Argentina. Ella es experta en desarrollo de capacidades para la evaluación y es consultora internacional en evaluación en América Latina y el Caribe. Trabaja para organismos como el Banco Mundial, las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, ONU Mujeres, entre otros. Actualmente es evaluadora y directora de la Escuela de Formación para Evaluadores Jóvenes y Emergentes, evaluando los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, Claudia es también una experta con amplia experiencia a nivel internacional en temas de evaluación. Seas muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias por tu tiempo. Por último, pero por supuesto no menos importante, les presento a nuestra tercera panelista, Margaret Nazarit Cortés, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Es docente en la Maestría de Gestión de los Sistemas de Protección Social en Guatemala y es evaluadora e integrante del Grupo de Apoyo para la Medición del Índice de Capacidades Nacionales en Evaluación. Ha sido consultora en el proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Evaluación de la SSE Guatemala, Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Como les decía, no cabe duda que estamos en manos de mujeres que son muy destacadas en el campo de la evaluación a nivel América Latina, a nivel internacional y con amplia experiencia tanto a nivel académico, a nivel con organismos internacionales, con el gobierno y con organizaciones de la sociedad civil. Sin más preámbulo, queremos empezar a escuchar de ellas y saber con la primera pregunta de arranque de este panel, ¿qué enfoques consideran ser los más importantes a incluir en los sistemas de monitoreo y evaluación actuales? Quisiera iniciar con María Paz, si nos puedes compartir cuál es tu opinión. Por favor, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren, ¿no es cierto? Para mí es un gusto estar participando en este evento. Quería agradecer al capítulo de Puebla y poder compartir un poco mi visión del aspecto principal que debieran tener estos sistemas y contarles un poco de la experiencia que estamos teniendo en Chile al respecto de tratando de lo que es disponibilizar datos para la evaluación, ¿ya? Las evaluaciones necesitan
Yo me voy a enfocar más que nada en los sistemas de evaluación, aunque uno podría también decir que podría servir para el monitoreo, pero me voy a enfocar más en la evaluación de políticas públicas y en la importancia de usar datos integrados para evaluar políticas públicas, que es algo que no es algo muy común en nuestra región. En otros países del mundo ya existe, pero en América Latina lamentablemente estamos bastante atrasados. Lo primero decirles qué son los datos integrados, lo que se conoce como las infraestructuras de datos integrados. Son sistemas ya que permiten cruzar los datos que el Estado tiene, que son, ¿no es cierto?, administrativos, de todas las áreas del quehacer, de vivienda, de salud, de educación. Esos datos administrativos, cruzarlos con encuestas y tenerlos en una base de datos longitudinal, que esa base de datos se provea un acceso seguro a los mismos funcionarios públicos que participan de los procesos de evaluación de política pública, como también a investigadores acreditados en proyectos de fines de interés público, que por supuesto la evaluación de políticas públicas cae en esa categoría, ¿no es cierto? Pero no sería solo para la evaluación, podría ser para el diseño de políticas públicas, podría ser para la investigación científica, ¿no es cierto?, para poder hacer accountability, ¿no es cierto?, al Estado, y entonces todo, o sea, nos vamos a enfocar hoy en el uso de estos sistemas de datos integrados para la evaluación de políticas públicas, pero por supuesto que no se limita solamente a la evaluación. Lo que sí se limita es a proyectos de interés público, o sea, esa sí es una limitación. Y lo otro importante es que no estamos hablando de bases de datos abiertas. ¿Ya? Estos sistemas a nivel mundial no son abiertos. ¿Por qué? Porque contienen datos con alto riesgo de ser reidentificados y por lo tanto no habría ni aceptación social, ni sería conveniente que estas bases de datos fueran abiertas. ¿Por qué? Porque son longitudinales, contienen a todos los sujetos del país, contienen, por decirlo así, cada línea es una persona y cada columna son variables de distintas dimensiones de su vida que el Estado ha logrado captar. Cuándo nace, cuándo se enferma, cómo estudia, qué beneficio recibe. ¿Ya? Voy a mostrarles un ejemplo. Precisamente esto es, el concepto es, tenemos datos, por ejemplo, estos son con organismos de Chile, tenemos datos de desarrollo social, de salud, de vivienda, de trabajo, de educación. Todos esos datos entran a un lugar, están integrados y por lo tanto se convierten en una base de datos longitudinal. ¿Qué es lo que se hace? Se desidentifican los datos y se le provee acceso a esos datos, no son abiertos, a las mismas organizaciones que aportan los datos, obviamente no a todos los funcionarios de esas organizaciones, sino a quienes por sus roles debieran estar evaluando políticas públicas, y también, muy importantemente, se le provee acceso a entidades externas que colaboran en este rol de evaluación de política pública. Por ejemplo, universidades, centros de estudios, ONGs, etcétera, ¿ya? Entonces, así se ven las infraestructuras de datos integrados. ¿Y dónde tenemos estas infraestructuras de datos integrados? Los tenemos en Nueva Zelanda, Reino Unido, los países nórdicos, Canadá, por dar algunos ejemplos. En América Latina, el único país que avanza hacia esto y que ya está haciendo algunos pilotos es Uruguay. A través del Instituto de Estadísticas del Uruguay, ya están avanzando, el nombre creo que era CIE, Sistema Integrado de Encuestas, y bueno, tiene una sigla larga, pero básicamente Uruguay es el único país que está ya probando esto. Tengo entendido que el año pasado firmaron los primeros convenios con universidades para proveer acceso a esta base de datos integradas que administra la Agencia Estadística Uruguaya. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que tener una infraestructura de datos integrados? Bueno, todos ustedes saben, me imagino que aquí hay muchísimos funcionarios públicos, que uno puede invertir, por ejemplo, en vivienda para una familia, y el efecto de eso puede ser que los niños vayan al colegio, que no se enfermen, que la salud mental de esa familia esté mejor. O sea, las políticas públicas sectoriales influyen en diversas dimensiones de la vida. Y por lo tanto, debiéramos poder medir eso, pero hacerlo es muy difícil. Al menos en Chile, un estudio del año 2017 reveló que para hacer convenios de intercambio de datos entre organismos públicos, el tiempo mínimo era de 1 año.
mínimo. ¿Ya? Nosotros en el GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, tenemos muchos convenios con servicios públicos para acceder a datos administrativos y debo decir que ninguno nos ha tomado firmarlo menos de 4 meses y muchos nos han tomado firmarlo 1 año tranquilamente. Y esto es solo para acceder a datos de una organización. No estamos hablando para integrar datos de distintas organizaciones. Entonces, si como seres humanos somos 360, tenemos distintas dimensiones, por lo tanto, debiéramos poder acceder a datos de distintas dimensiones para evaluar. Y eso es muy costoso y muy difícil, tanto que en Chile, por ejemplo, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad se le encargó un estudio de evaluación del gasto social durante la pandemia. Y ellos pudieron hacer limitada evaluación del impacto del gasto social durante la pandemia en Chile. Y una de las recomendaciones de ese estudio que publicaron el 6 de enero del año pasado fue: Chile necesita un sistema de datos integrados. Es indispensable para poder evaluar políticas públicas, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de estos sistemas. Yo siempre digo que esta reforma, la reforma de datos es una de las reformas basales de la administración pública. Obviamente que no tiene como componente solo el acceso a este tipo de datos, sino también tiene la componente de datos abiertos, de interoperabilidad de datos para la gestión de trámites. Pero la reforma del acceso a los datos y del uso de los datos es una de las reformas estructurales que necesitan los gobiernos para avanzar. Por supuesto que hay otras también, la del gasto público, la del empleo público, y cada país, por supuesto, tendrá otras prioridades. En Chile, al menos, el empleo, gasto público y acceso a datos son 3 reformas muy importantes que se requieren para tener realmente una mejor gestión pública. Este dibujo que se ve acá son los datos que están adentro de la IDI neozelandesa, ya que administra la Agencia Estadística. Si se puede ver datos de vivienda, de justicia, de salud, datos de población, esos son como del censo, de beneficios y servicios sociales, de ingresos y trabajos, de educación y de comunidades también. Y todo esto se unen en la IDI y además tienen datos de empresas. ¿Cómo vamos de tiempo? Sé que... Justo, Paz, te iba a comentar, tenemos 2 minutitos para avanzar, por favor. Perfecto. Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de la malnutrición infantil. Les cuento que tenemos voy a mostrarles aquí. Estamos trabajando en un proyecto de integración de datos en Chile precisamente para permitir evaluar y diseñar políticas de malnutrición infantil. Este es un repositorio con datos que va a tener datos de gasto en salud, datos sociodemográficos y datos antropométricos, o sea, talla-peso de niños, que va a estar en el Ministerio de Salud y va a tener datos de 4 organismos públicos diferentes. Y ha sido bastante desafiante el poder llevar a cabo este proceso. Además, en Chile tenemos un ejemplo del Registro de Información Social que tiene un piloto de acceso a los datos del Registro de Información Social, que tiene bases de datos de 50 bases de datos diferentes de distintos organismos públicos, pero este piloto lamentablemente no permite acceso a otros funcionarios estatales, sino que solo para académicos, y además solo se pueden hacer investigaciones aprobadas y con fines del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, otros fines que no sean de ese ministerio no caben dentro de esta base de datos que, por supuesto, tiene datos de distintas organizaciones. Así que es como una experiencia más acotada. Y finalmente contarles que en Chile estamos trabajando con varias universidades en un consorcio de universidades por una infraestructura de datos integrados con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales, y estamos en una coalición de incidencia a 5 años para tratar de impulsar esta política pública en Chile, porque creemos que es muy necesario que los sistemas de evaluación puedan tener acceso a datos integrados para hacer su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Sin duda, las bases de datos integradas y longitudinales tal cual las presentas son esenciales para avanzar en un monitoreo y evaluación en la región, en cada uno de los países, que sea sostenible, ¿no? Y que de verdad sea medible y comparable en el tiempo. Ahora me voy a dirigir a Claudia Lavarría para que nos platique qué enfoque considera el más importante para seguir avanzando en el monitoreo y la evaluación. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, esa es una pregunta fácil de abordar. Yo simplemente, antes de mostrarles lo que traía preparado para comentarles, les cuento que desde el proyecto que vengo a contarles hoy día, que es un espacio de desarrollo de capacidades, estamos
haciendo incidencia para instalar los objetivos de desarrollo sostenible como una mirada transversal al desarrollo. Y lo señalo porque la Agenda 2030 ofrece también un lenguaje, ¿cierto? Una serie de indicadores, unas metas y una infraestructura en general de datos que puede aportar muchísimo al quehacer del Estado, pero también a su reportabilidad. Y en ese sentido es bien interesante lo que estamos conversando acá. Ahora, hago el vínculo ahí con el desarrollo de capacidades porque el proceso que les vengo a contar es un proyecto de desarrollo de capacidades que tiene algunas cosas bien específicas. Entre otras, que instala, ¿cierto?, el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos como componentes muy, muy importantes de los sistemas de monitoreo y evaluación. Y de las prácticas de monitoreo y evaluación del quehacer del Estado y también de otras organizaciones. Entonces, si les parece, les cuento de la iniciativa inmediatamente. Tú me dirás, Estefanía. Si quieres brevemente, Claudia, y dejamos un poco más de las lecciones y aprendizajes para la segunda ronda, ¿cómo ves? Perfecto. Excelente. Entonces les voy a mostrar un par de laminitas para que puedan saber de qué les estoy hablando. Confírmame, por favor, que lo ven, Estefanía. Listo. Perfecto, excelente. Bueno, lo que yo les voy a conversar hoy día, que es la base, el proyecto a la base por el cual me invitaron a este panel, que es una innovación en términos de monitoreo y evaluación, es una escuela de formación. Y es una escuela de formación que tiene un foco específico en evaluadores jóvenes y emergentes, que son quienes están iniciando su carrera en el campo de la evaluación y que se llama Evaluación para los ODS, puesto que tiene un foco específico, ¿cierto?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Este proyecto es un proyecto conjunto implementado por iniciativas voluntarias para la evaluación profesional, como es EvalYouth-LAC, el P2P Plus Carrera y la RELAC, que es la red de evaluación, sistematización y seguimiento de América Latina y el Caribe, y cuenta con el apoyo de socios del desarrollo como son el UNFPA, el proyecto FOSELAC y la Iniciativa Global de Evaluación. Ahora, ¿de qué se trata esto? Esta es una escuela de formación virtual sobre evaluación y es un espacio, es súper importante sobre esta escuela que es un espacio abierto y gratuito. Tiene un foco específico en objetivos de desarrollo sostenible y estos objetivos de desarrollo sostenible son operacionalizados como evaluar para no dejar a nadie atrás. Es decir, tiene un foco, ¿cierto?, en aquellos enfoques evaluativos que son relevantes en términos de inclusión. Perdón. Un segundito. Ahí sí. Como les comenté, está enfocado en las personas que están iniciando su carrera en evaluación y ha sido diseñada y piloteada en América Latina y Caribe hispanoparlante, y ahora está siendo escalada estos días al Caribe angloparlante y también a Brasil. Es desarrollada en base a trabajo voluntario de estas organizaciones que les comenté y tiene 2 fases adicionales que se vienen pronto. Y con esto termino, Estefanía, contarles que el proyecto de la escuela, que es un proyecto que todavía está en su fase piloto, tiene 3 fases. La primera fase, que tiene un foco en la profesionalización, tiene 4 módulos. Ahí pueden ver el nombre de los módulos. Y esta fase fue piloteada en octubre de 2022, operando en la plataforma del UN Staff College, que es el sistema de entrenamiento de Naciones Unidas. Y tiene una segunda fase, que es sobre métodos, criterios y estándares de evaluación para no dejar a nadie atrás, que va a iniciarse a fin de este mes, en junio, y de hecho el proceso de convocatorias y de lanzamiento de toda esta fase es mañana en el marco de la Semana de la Evaluación Global. Así que si alguna de ustedes está interesado en participar en el lanzamiento o bien en la escuela, nos puede contactar y vamos a estar felices de proveerle mayor información. La tercera fase de la escuela
que es una fase que todavía está en diseño y está proyectada para ser implementada en enero de 2024, es sobre enfoques para evaluar sin dejar a nadie atrás. Ya les voy a contar un poquito de qué se tratan esos enfoques. Es interesante que en este momento la escuela se está implementando por fases, pero luego de enero 2024, que es el pilotaje de la tercera fase, va a ser un espacio de capacitación virtual de 12 módulos, igual 12 semanas de capacitación virtual asincrónica, gratuito y abierto para las personas de América Latina y el Caribe, con foco en quienes inician su carrera en este campo. Si te parece, lo dejamos hasta ahí, Estefanía, para continuar la conversación. Muchas gracias, Claudia. Claro que sí. Seguimos entonces ahora a escuchar de parte de Margaret, que nos platique desde su experiencia integrando todos estos sistemas de monitoreo y evaluación en Guatemala y su trabajo docente. ¿Cuáles son los enfoques más importantes en América Latina? Adelante, Margaret. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vale, muy bien. A ver, aquí ya. A ver, si aquí ya me pueden ver. Bueno, voy a ir adelantando. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación del capítulo Puebla de esta semana de la evaluación. Yo voy a tener a bien comentarles y darles a conocer una experiencia que se ha venido trabajando en América Latina y que tiene que ver pues precisamente con el fortalecimiento de las capacidades en evaluación. Como bien decía Claudia, hablar de cuál es el enfoque, pues quizás es una pregunta así bien fácil, ¿verdad? Porque desde la experiencia que hemos venido teniendo, pues el enfoque participativo ha sido clave en el desarrollo de esta herramienta que les voy a compartir. La herramienta es conocida como el Índice de Capacidades Nacionales en Evaluación. Es una herramienta desarrollada por diferentes actores, pero digamos que ha estado impulsada y jalonada por el Instituto Alemán de Evaluación y por el Programa Mundial de Alimentos. Y es una herramienta que ha permitido pues ir como estableciendo cuáles son los niveles, ¿verdad?, que tienen los diferentes países en términos de las capacidades nacionales de evaluación. ¿En qué consiste el INSE? El INSE es un conjunto de indicadores que permiten describir, medir y desarrollar las capacidades de los sistemas nacionales de evaluación, ¿sí? La idea ha partido un poco de esta experiencia que ha habido, ¿verdad?, también con otros índices como el índice de desarrollo humano, ¿verdad?, que hoy en día pues todos sabemos que se utiliza, y entonces de ahí y de otros índices surge como que la idea de ¿por qué no crear un índice sobre las capacidades nacionales en evaluación que permitan también periódicamente ir sabiendo cada país cómo está? El índice para su medición parte de la comprensión de qué es un sistema de evaluación. Y rápidamente aquí en esta gráfica pues podemos ver que es teniendo como foco las evaluaciones, el quién debe estar, digamos, jalonando esos procesos de evaluación en el país, de cuál es el rol que tienen las instituciones académicas, de cuál es la función también que cumplen las y los evaluadores, de cuál es el rol que debe tener la sociedad civil y, por supuesto, agencias de cooperación que ya sabemos que están muy presentes en la región. Con todos estos elementos se comprende, con todos estos actores se comprenden que conforman este sistema de evaluación y que entre ellos interactúan y generan diferentes interrelaciones que permiten, que pueden permitir y nutrir este sistema de evaluación. ¿Qué es lo que hace entonces el INSE? ¿Cuál es el proceso de medición? Aquí rápidamente se los voy a contar. Básicamente tiene digamos que un cuestionario que está conformado por 5 dimensiones, donde digamos que se hacen consultas a diferentes actores en el país que dan cuenta sobre la estructura institucional, la oferta de evaluación, la calidad de las evaluaciones, los espacios multiagente que hay en el país y el uso de las evaluaciones. A partir de esas 3 dimensiones que tienen un conjunto de variables y tienen un conjunto de indicadores, se desarrollan estos cuestionarios que tienen una valoración en una escala que va del 1 al 10
y se obtienen datos desde 3 perspectivas. Del ente rector, que es como la entidad que a nivel nacional tiene la responsabilidad de hacer las evaluaciones o de dar las orientaciones técnicas, una ficha país que contiene los datos básicos demográficos de cada país y económicos, y luego las respuestas institucionales. Estos elementos permiten hacer todo un análisis desde una perspectiva sistémica, permite que haya una participación de diferentes actores nacionales, y con el apoyo del INSE pues se van analizando estas respuestas que se han tenido. Esto nos lleva posteriormente a hacer la devolución de estos resultados a través de los talleres de uso, que los talleres de uso no vienen siendo otra cosa que espacios de reflexión multiactor, donde con diferentes objetivos y metodologías contextualizadas y flexibles, pues se dan a conocer cómo está, cuál es el estado, ¿verdad?, de las capacidades de evaluación en cada país. Los datos de resultado de los cuestionarios que se han pasado y que son respuestas que han sido institucionales, no son respuestas individuales, sino que son respuestas más corporativas, más colectivas, permiten y dan y son un referente para la discusión, ¿sí? ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Desde el momento en el que se hicieron las primeras mediciones, que fue en el 2020, pues se han tenido, ya hay 13 países en los cuales, digamos que se ha venido trabajando en este proceso de hacer esta medición de capacidades, un proceso que es colectivo y que sobre todo es liderado y es, digamos que desarrollado por los mismos actores de cada país. Entonces, en el 2020, por ejemplo, estuvo México, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Ecuador, y ya en el 2022 se hizo la segunda medición, porque la idea con este instrumento es que cada 2 años se puede hacer la medición. En el 2020 incorporó Guatemala, Perú, Argentina y Uruguay, y luego aquí para el 2023 pues hay propuestas, ¿verdad?, de otros países de la región como son Bolivia, Chile, y también se tiene en perspectiva con Honduras y con Paraguay. Los resultados del INSE se pueden ver en una página web que está a disposición y que es pública, ¿verdad? Eso lógicamente con la autorización de todas las autoridades que han tenido, que han participado en los procesos y con las instituciones como tal. El resultado lo podemos ver aquí en estas gráficas, ¿verdad? Yo simplemente les voy a enseñar, les voy a acercar esta, por ejemplo, que es de Argentina, donde nos da a conocer cuál es el resultado de cada dimensión. En esta escala que hemos comentado de 1 a 10, podemos ver esa radiografía de cómo están las capacidades de evaluación en este caso en Argentina. Así lo tenemos con otros países. Aquí las mismas gráficas dan cuenta de cuáles son las dimensiones, por ejemplo, que se tienen más débiles, y también en donde también quizás el mismo sistema de monitoreo y evaluación debe hacer como más énfasis para lograr que el sistema como tal pues tenga un mejor funcionamiento. Aquí en esta gráfica para Colombia, por ejemplo, vemos que el rol de los agentes multiactores es el más debilitado. Entonces, la medición puede servir para decir, bueno, esta parte la tenemos que fortalecer más en lo que conforma el sistema como tal, ¿sí? Yo lo dejo hasta aquí y ya dejo el resto pues para la discusión que podamos tener más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Margaret. Muy interesante. Entre las tres, pues nos dan pilares de la evaluación en la región. Por un lado, el tema de bases de datos integradas con sistemas que ahora el avance de la tecnología nos permiten tener. Por otro, la transversalización de indicadores internacionales, como es ahora la Agenda 2030, de la mano de formación del talento joven de personas evaluadoras. Y la medición de las capacidades de evaluación de los países, sin duda, porque, bueno, queremos formar a las personas evaluadoras y mejorar las instituciones, pero hay que partir de un diagnóstico. Es muy interesante el índice que nos presenta Margaret en esta última intervención. Y para seguir la discusión en esta siguiente sección, quisiera preguntarle a cada una,
¿Cuáles han sido esos desafíos que han visto al momento de integrar ese tipo de propuestas nuevas, ¿no? En los respectivos países en los que cada una trabaja. Tenemos 4 minutitos para ir haciendo dinámico entre cada una. Y ahora voy a empezar con Claudia, por favor, y después seguimos con Paz y cerramos con Margaret de nuevo. Gracias. Mira, con respecto a los desafíos, yo más que los desafíos para integrar el proyecto, pondría los desafíos que enfrentan las personas jóvenes y emergentes para ingresar al campo de la evaluación. Es de alguna manera el problema que el proyecto trata de abordar. Porque en la práctica evaluativa en realidad no utilizamos un proyecto de desarrollo de capacidades como este. Y ahí simplemente quisiera decir que existen en la región muchos espacios de desarrollo de capacidades para evaluadores y evaluadoras, o quienes quieren dedicarse a ese campo. México es un muy buen ejemplo de una oferta amplia y consolidada de este tipo de entrenamiento. Chile es otro buen ejemplo, ¿cierto? Colombia, entre otros países, Costa Rica, y adicionalmente hoy día, post pandemia, tenemos la oportunidad de acceder a espacios de entrenamiento virtuales. Sin embargo, quienes están iniciando su carrera en evaluación enfrentan desafíos para el acceso a estos espacios. Los primeros desafíos tienen que ver con el costo, ¿cierto? Con que estos entrenamientos son caros y requieren además una disponibilidad de tiempo, ergo un costo de oportunidad del trabajo, y muchas de las personas que inician su carrera no están trabajando actualmente. Segundo, hay una, y ahí Margaret y María no me dejarán mentir al respecto, hay una brecha también con respecto al conocimiento de base que tú tienes, aun muy inicial quizás que se requiere para partir en el campo de la evaluación, y que no es necesariamente aquello que abordan los diplomados, ¿cierto? O las maestrías en temáticas de evaluación, incluso a nivel de pregrado. De esa forma, lo que este proyecto busca hacer es responder, ¿cierto?, a estos desafíos, proveyendo un espacio de capacitación inicial, gratuito, basado en aquellos desarrollos que ya existen en la región, ¿cierto? Es decir, sin inventar la rueda, sino que poniendo aquello que ya está disponible para que las personas puedan acceder fácilmente, y mostrando en ese espacio de capacitación una especie de carta de navegación que nos permita decir: este es el ecosistema de la evaluación, estos son los actores, estas son las iniciativas y estas son las universidades, por ejemplo. Luego que usted pase por esta formación inicial, debería saber de mejor forma, o es nuestro sueño, cómo acceder a una maestría, ¿cierto? Cuáles son las oportunidades de financiamiento, potencialmente un doctorado en la región o en otros lugares. Entonces, no es una competencia frente a esos espacios de capacitación, sino busca tender puentes para poder justamente facilitar ese acceso. No sé si respondo a tu pregunta, me disculpa si me fui por otro lado, Estefanía, pero con este proyecto hay que darle una vueltita a esa pregunta. Gracias. No, excelente, Claudia. Justo pues hay poca información, ¿no? De ese mapeo, ¿no? Del camino de la carrera para convertirse en una experta, en un experto en evaluación. Sin duda no es como cuando uno empieza a explorar los campos profesionales, no hay una licenciatura en evaluación, ¿no? Sino que se va justo profesionalizando. Es muy interesante este desafío. Paz, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el principal desafío que tú has visto? Uy, en integrar datos hay muchísimos desafíos. Bueno, algunos, más de uno. Sí, no, por supuesto, pero a ver, un desafío concreto que enfrentamos en Chile es un bajo nivel de protección de datos personales en general, una ley muy antigua. Obviamente en la región el nivel de protección de datos personales varía y los regímenes de protección también varían, pero ayudaría mucho el que hubiera una cultura de protección de datos personales para que con sanciones, ¿no es cierto?, con ejercicio del derecho, con fiscalización, para que hubiera mayor confianza, por decirlo así, de los abogados en la administración pública, de los fiscales, de los distintos servicios, para poder compartir datos. Pero claro, sí es como el Wild West, ¿no es cierto?, donde como que no sabemos realmente qué va a pasar y cuando pase algo no van a haber responsables. Entonces, claramente
tengo barreras a compartir datos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un aspecto importante. Afortunadamente, estamos en la etapa final de la reforma, que ya está en tercer trámite y ya está por salir la nueva ley de protección de datos en Chile, que viene con algunas indicaciones que promovimos desde el GovLab para facilitar el acceso de datos personales y sensibles para la investigación científica. Y es de esperar que con su implementación, ¿no es cierto?, progresiva, vayamos generando un clima mayor de confianza, también de la ciudadanía, que cuando se usen más los datos personales, se sepa que esto va a tener un efecto y eso nos permite generar como un mínimo, ¿no es cierto?, de licencia social o aceptación para la integración de datos. Ese es un desafío. Yo diría, los desafíos para compartir datos no son tecnológicos, son culturales, ¿ya? Son culturales y lo otro que también, bueno, este tipo de iniciativas son como las que no traen votos, ¿no es cierto? O si traen votos, los traen a largo plazo. Entonces, no es tan como atractivo para los políticos, ¿no es cierto? Entonces, es a cierto tipo de políticos que les interesan estas cosas más de reformas que pueden ser transformadoras, porque obviamente que es muy, por ejemplo, en Nueva Zelanda, me acuerdo, estaban haciendo una reforma del sistema judicial. Y nos contaban asesores del ministro que usaban datos de la base del IDI, de la infraestructura de datos integrada neozelandesa, para poder argumentar en el Congreso razones concretas de por qué tenía que reformarse el sistema de justicia penal. O sea, estamos hablando en la política pública misma que propone un Ministerio de Justicia en el Congreso Nacional y se usaba. Entonces, nosotros quisiéramos llegar a eso, ¿no? Donde podamos usarla para evaluación, podamos usarla para diseñar políticas públicas, pero no es tan atractivo, es difícil como de vender, ¿ya? Es difícil de vender y yo creo que esa también es otra barrera y por eso también tenemos que hacer más comunicación de cuáles son los logros que tenemos, cuándo podemos integrar datos, estudiarlos y qué hacemos con esos hallazgos. Y por ahí los británicos y los neozelandeses han hecho algunos esfuerzos de hacer videos o cosas que como que muestren, si yo integro datos y los estudio en su conjunto, este es el valor público que yo genero. Pero ese link cuesta hacerlo y es difícil de vender y eso también es una barrera. Claro, excelente punto. Justo ayer tuvimos un panel académico en el que se hablaba de la comunicación, ¿no? Y de la poca información que hay a nivel ciudadanía, de la importancia que tiene la evaluación para el buen uso del presupuesto público y de los escasos recursos, ¿no? Pero como bien comentas, no es algo que políticamente venda, ¿no? Es complicado justo permear esa agenda que además requiere pues invertir recursos en sistemas y reformas legislativas de privacidad, como bien comentas, Paz. Margaret, en tu caso, evaluando las capacidades de evaluación, ¿cuáles han sido sus principales desafíos que has encontrado? Pues mira, los principales desafíos que se han encontrado aquí es el tema y vinculado con la participación, es el que, por lo menos en lo que es en el contexto de Guatemala, ¿verdad? El país donde me encuentro y donde también se aplicó el INSE en el 2021, es la poca cultura de evaluación que hay. Entonces, uno de los desafíos ha sido el generar estos espacios donde las personas, las instituciones, los mismos sectores, esos que yo ilustraba, ¿verdad? En esta gráfica, digamos que valoren la importancia de hacer las evaluaciones que permitan en últimas tener un mejor país y tener un mejor sistema. Lo que ha permitido el INSE en el caso de Guatemala es que haya esa mayor sensibilidad, porque actualmente las redes de evaluadores, por ejemplo, se están integrando muchas más personas. Se ha hecho también, de esos resultados del INSE han permitido desarrollar un proyecto piloto con la oficina OVEBID, desde la cual se ha venido también fortaleciendo esas capacidades en evaluación de una manera más concreta y donde el ente rector, que aquí en el caso de Guatemala es el GEPLAN, ha venido también identificando cuáles son esas áreas de oportunidad en las cuales, a partir de la medición del INSE, a partir de los datos que se obtuvieron ahí, dónde se debe de mejorar. El implicar a muchos más actores. Yo creo que en democracias que son más débiles, precisamente el generar una cultura de la evaluación se convierte en un desafío. En particular con el INSE también se ha visto
la necesidad de realizar un INSE a nivel subnacional, porque estos que se han realizado son a nivel nacional, y el INSE a nivel subnacional, que es un proceso que está en construcción, que es un proceso también participativo que se está desarrollando actualmente. La idea es que también responda a los diferentes contextos que hay dentro de los países, ¿sí? Guatemala, como ustedes saben, como puede ser, como Bolivia, ¿verdad? Como Colombia, yo creo que toda Latinoamérica se caracteriza por ser muy diversa, ¿verdad? No solamente de país a país, sino también dentro de los países. Entonces, esto también demanda de que haya estas, digamos, como que la identificación de cuáles son las capacidades en evaluación desde una mirada también muy contextualizada y desde una mirada que responda a las demandas de los pueblos, ¿verdad? En función de su cultura. Esto permite también tener y generar capacidades de evaluación desde lo local. Y como decía Claudia, aquí hay un tema bien importante que es el conocimiento, ¿verdad? Que es incluso el de generar un lenguaje común donde sepamos que cuando estamos hablando de evaluación, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Sí? Que sepamos que incluso sabiendo a qué nos estamos haciendo referencia, que eso se puede retroalimentar desde esos saberes locales que hay. Y también la importancia del conocimiento y la importancia de la práctica, porque evaluación, o sea, a evaluar se aprende evaluando, ¿ya? O sea, podemos conocerlo, pero si no estamos ahí en la jugada realizándolo, entonces no lo vamos a saber. Entonces, es como nadar, ¿verdad? A nadar se aprende pues tirándose al agua, y si no lo hacemos, no va a ser posible. Y aquí en todo esto, pues también es un desafío, porque también el INSE lo ha demostrado, ¿verdad? Que el tema de los datos son muy importantes, o sea, el manejo de los datos, la actualización de los datos, ¿no? El tener datos que estén actualizados y tener datos que estén integrados y que sean accesibles también para poder hacer las evaluaciones. Y sobre todo, todos sabemos que las evaluaciones tienen el propósito de generar aprendizajes para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, sobre todo para que todos los actores que conforman el sistema tengan ese conocimiento, y a partir de allí, no solamente el gobierno tome decisiones, sino también una intervención local desde un proyecto sencillo, se puedan tomar decisiones que estén basadas en evidencias. Muchísimas gracias, Margaret. Destaco el tema de lo local, ¿no? Y como dices, que no solamente implica trabajar a nivel autoridades locales, sino que en América Latina hay una diversidad de culturas y de cosmovisiones, ¿no? Que va a impactar ese recogimiento de información y también la construcción de indicadores para que son de relevancia a seguir en lo local, ¿no? Entonces, justo esa articulación tanto en niveles de gobierno como con los actores terceros evaluadores, las escuelas formadoras, etcétera, muy importante y sin duda, pues, uno de los desafíos que enfrentamos en la región. Quisiera ahora darles la palabra a cada una para unos 3 minutos de conclusiones, en lo que le pido también a nuestra audiencia que nos vayan poniendo sus preguntas. Vamos a tomar un máximo de 5 preguntas por cuestiones de tiempo. Entonces, en lo que nuestras invitadas nos platican un cierre, quizá yo les preguntaría como de detonación a las personas que nos ven, que son la mayoría de ellas funcionarias públicas o docentes en evaluación, si les pudieran dar un consejo desde su experiencia, ¿cuál sería? Y en lo que vamos recibiendo algunas preguntas en el chat. Muchas gracias. Ahora empiezo con Paz, luego seguimos contigo, Margaret, de regreso, y cerramos con Claudia. A ver, yo solamente quería decir que se pueden integrar datos administrativos. Es algo factible. Nuestra experiencia es que cuando uno convoca voluntades, se puede. Estamos, de hecho, trabajando con el Ministerio de Salud, con el Fondo Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, la JUNAED, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar, y becas del Ministerio de Educación. Y todos ellos están trabajando para integrar sus bases de datos con un fin, en este caso, que es mejorar las políticas de malnutrición infantil en Chile. Entonces, es realmente también un fin bien noble e importante. Según un último estudio, un 30% de los niños en Chile eran obesos y otro tanto 30% tenía sobrepeso. Entonces,
realmente es un tema grave que tenemos de ese tema en Chile, y la pandemia además aumentó temas de desnutrición en algunos casos. Entonces, también hay inequidades importantes en ese tema, en cómo se distribuye la desnutrición, la obesidad. Entonces, hemos visto que se puede hacer, ¿ya? Ahora, ¿de que es fácil hacerlo? No, pero que se puede hacer sí, y que tiene valor, esperamos demostrarlo. Vamos a hacer ese proyecto que estamos trabajando, va a tener 2 pilotos de investigación y luego va a haber una convocatoria abierta a la comunidad de investigadores, abierta a los servicios públicos que participan en esto para que puedan utilizar, acceder a esta base de datos y hacer sus investigaciones. Y esperamos que dentro de esas investigaciones hayan, por supuesto, evaluaciones. No está limitado, eso sí, a eso. Entonces, yo diría que es algo que se puede hacer, y estamos también comentar de que vamos a tener para todos quienes quieran intentar hacerlo en la región, vamos a disponibilizar algunas herramientas. ¿Cuáles? Una evaluación de impacto de protección de datos orientada hacia evaluar los riesgos en protección de datos que tenemos cuando integramos datos personales y sensibles para estos fines, ¿ya? Y esta es una metodología, vamos a tener la orientación de cómo hacerla y va a estar disponible públicamente para que se pueda utilizar. Segundo, un marco de acceso y protección de datos, con una política y procedimientos para implementar. Y tercero, un convenio tipo de transferencia de datos entre organismos públicos para estos fines. Obviamente que adaptado a la ley chilena, porque el proyecto, pero uno podría sacar quizás la parte de ley chilena y todas las otras cláusulas usarlas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos 3 herramientas de gobernanza de datos que es tan necesario para poder hacer esto. Y entonces, en ese sentido, voy a compartir el link del proyecto por el chat, donde vamos a publicar todos estos documentos, y por supuesto que vamos a tener un evento para difundir en su momento, probablemente en unos 3 meses más, y en su minuto también ahí les compartiremos la invitación, pero yo creo que es algo que se puede. Ahora, no es fácil, pero vale la pena. O sea, imagínense el tema tan relevante como es la nutrición infantil, donde podemos empezar a aportar, y así cuántos temas de política pública que realmente, si pudiéramos integrar datos, podríamos generar tanto más valor. Entonces yo creo que en ese sentido es casi un deber moral hacerlo. Eso. Muchísimas gracias, Paz. Margaret, ¿tú qué herramienta, qué consejo le darías de cierre a nuestra audiencia? Vale, bueno, yo creo que es importante, primero, tener claridad de que las evaluaciones tienen un rol dentro de todo, todos lo sabemos, dentro de un rol dentro de un rol en los ciclos de las intervenciones públicas. Y este rol hay que rescatarlo definitivamente dentro en la región, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es importante el involucrarse, y para ello, pues también es importante formarse, ¿verdad? Involucrarse cada vez más en procesos de evaluación. Las evaluaciones deben de constituirse también en una respuesta a los problemas públicos que se tienen, ¿ya? Entonces, si son una respuesta porque a través de ellas se dan diferentes alternativas, creo que todos desde el ámbito donde estemos nos debemos de involucrar, ¿sí? Estas herramientas que estamos conociendo aquí son un medio y un mecanismo para saber el cómo estamos y en dónde quizás estamos mucho más débiles, ¿verdad? Y desde allí que es importante el involucramiento. Y hay una cosa que yo le digo a mis colegas, es que a veces en las regiones estamos demasiado sobrediagnosticados, pero estamos poco evaluados, que son dos ámbitos totalmente distintos. Nos dedicamos solamente a diagnosticar, pero nos hemos olvidado de la parte de evaluar. Y si no evaluamos, pues el resultado de hacer siempre lo mismo, pues va a ser siempre lo mismo. Entonces, es un mecanismo para poder generar cambios las evaluaciones. Y para ello, pues no debemos perder el miedo, ¿verdad?, a las evaluaciones, y debemos verla con otros lentes, debemos verlas desde otro enfoque. Porque si cuando nos hablan de evaluación ya pensamos que es que nos van a mover la silla, pues ahí ya perdemos y seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, involucrarse, formarse y atreverse a hacer evaluaciones que tienen mucho valor, ¿sí? Excelente, Margaret. Muchísimas gracias. Claudia, ¿tú con qué cierras hoy?
Y me disculparán, pero creo que es interesante situarnos en el marco en el que estamos hoy día, esta semana tan vibrante para compartir experiencias, que es Glocal. En Glocal hay más de 300 eventos, han habido más de 300 eventos, el país con más eventos, es decir, con más debate alrededor de la práctica de la evaluación y el monitoreo es México. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen una oportunidad muy importante, tienen un mundo de conocimiento y de experiencia y de voluntad también para impulsar el tema de la evaluación que no tienen otros países de la región, y eso es un tremendo espacio, digamos, para formarse, para compartir experiencias, para aprender en conjunto y fortalecer no solamente el Sistema Nacional de Evaluación, sino la práctica de evaluación en términos amplios, desde el Estado, pero también desde el tercer sector, ¿cierto? También desde los organismos internacionales, etcétera. Mi reflexión es, para cerrar, que el campo de la evaluación, el ecosistema, si se quiere, de la evaluación tiene muchísimos actores, que se requiere poder trabajar en esta articulación, en compartir experiencias, en estar en distintos espacios, en poner, ¿cierto?, las manos en la masa, si me permite la analogía, para poder desarrollar estas evaluaciones. Hay muchos espacios para el involucramiento activo, si es que están interesados, hay redes para la evaluación profesional, hay redes de profesionales, está CEVAL en el caso de México, está la RELAC, hay iniciativas como la escuela que les estaba contando, que es gratuita y es abierta, hay iniciativas del Banco Mundial como el programa del IPD, tienen becas, así que oportunidades para fortalecernos individualmente y colectivamente en términos del campo, en términos de la práctica evaluativa, hay muchas. Así que si les interesa, investiguen, aprovechen, y si es que quieren ponerse en contacto con nosotros, vamos a estar encantadas también de apoyarles en eso y de seguir construyendo redes. Muchísimas gracias, Claudia. Aquí tenemos algunas preguntas del público. Nada más, antes de tomarlas, quiero recordarle a la audiencia que no dejen de llenar su formulario de Google con su asistencia para que les lleguen sus constancias, por favor. Voy a empezar con la pregunta que nos dice, ¿cómo han hecho con la actualización de datos esta integración? Por ejemplo, luego se desactualizan los contactos telefónicos para ubicar a los beneficiarios de un proyecto. No sé a quién le gustaría contestar este tema. Bueno, como yo me refería a integración de datos, primero explicar que los datos en la base que estamos trabajando están desidentificados, por lo tanto no existen contactos y cada persona es un identificador, digamos, del 1 al N, que no corresponde a su identificador nacional, ¿ya? Entonces, no es en ese sentido una base de datos que permita contactar usuarios, sino es una base de datos que te permitiría, por ejemplo, ver todos quienes recibieron, no sé, programas de apoyo de alimentación en primer año, qué efectos tuvo eso sobre su vida posterior, ¿ya? Es como ese tipo de estudios poblacionales o de grupos de población. Ahora, este tipo de bases de datos no requieren una actualización constante. Probablemente 2 veces al año sería más que suficiente, porque son investigaciones que no tienen no son para la ejecución de la política pública, no son para el otorgamiento de servicios, son para la evaluación y la mirada de largo plazo y población. Sentido que actualizándose 2 veces al año, en Nueva Zelanda creo que se actualizaban cada 4 meses o algo así. Pero uno podría decir, incluso una vez al año es mucho mejor que lo que ahora no tenemos nada, ¿no es cierto? Así que si tuviéramos una base, supiéramos que se actualiza una vez al año, probablemente estaríamos bastante bien y podríamos hacer muchas cosas. Pero así como en un mundo bien, yo diría que 2 veces al año que se actualicen, suficiente. Por la naturaleza del uso de esta base, digamos. Obviamente, lo que es datos para, no sé, asignar subsidios, trámites, eso tiene que haber interoperabilidad y en tiempo real, ¿no es cierto? Pero esto es de investigación, de diseño, de evaluación de política pública, es muy diferente. Muchas gracias, Paz. Nos pregunta José Ángel, ¿cómo instituir la cultura de la evaluación dentro del sector público? De manera que las evaluaciones no se hagan solo por cumplir un requisito. No sé si Margaret o Claudia les gustaría comentar.
Bueno, yo creo que es un proceso también casi que de enamoramiento al sector público sobre la importancia de hacer evaluaciones, ¿sí? Yo les quiero contar que en el año pasado, precisamente, el proceso de fortalecimiento de las capacidades de evaluación en Guatemala, en un mismo espacio y tratando de buscar un lenguaje común, hemos tenido al ente rector, que es EGEPLAN, digamos que es la entidad que actualmente tiene el mandato, porque no hay una ley de evaluación como tal, y hay una comisión que hace muchos años, digamos que el CONADUR, que es como la instancia que reúne a todos los diversos actores en Guatemala, quien tiene la función de dar esas orientaciones técnicas es la CGPLAN. Entonces, en un mismo espacio, digamos que confluyeron personal de CGPLAN y personal también de los ministerios que están en unidades de planificación y en unidades de evaluación, ¿sí? El encuentro fue súper rico porque fueron varias secciones en las que se hicieron, pero era como que la primera vez, siendo todos del sector público, que confluían en un mismo espacio a hablar sobre evaluación, a tener una sola mirada sobre el tema de la evaluación y a encontrar incluso a cuestionarse de, entonces nosotros no estamos evaluando. Realmente lo que hacemos no es una evaluación. Entonces, y también a encontrar las ventajas y las bondades que tiene el evaluar para poder tomar decisiones. Yo creo que se dieron cuenta de que se hacen muchos informes, pero que hacen pocas evaluaciones, lo cual es muy diferente, ¿ya? Pero yo también creo, yo estoy súper convencida de que quedaron súper enamorados de la evaluación, ¿no? De que hay que hacerlo de una manera distinta. Entonces yo pienso que es una labor en la que incluso la academia, la sociedad civil, tiene, digamos, como también ese rol de enamorar al sector público. Yo creo que en Latinoamérica el sector público a veces es muy variable, ¿verdad? Llegan las elecciones y a veces desaparecen todas las personas que ya han estado capacitadas y otra vez hay que volver a capacitarles, ¿sí? Entonces, creo que es una labor que todos los sectores y todos los actores que conforman esos espacios y que también les gusta esos espacios deben de hacerlo. La democracia se forma entre todos, ¿verdad? A veces nos casamos con esa idea de que el Estado es gobierno, pero nos olvidamos de que el Estado somos también nosotros. Y en ese sentido también tenemos un rol, incluso en temas de evaluación, ¿sí? Eso diría. No sé, Claudia, ¿qué opinas? O María Paz, ¿qué opinan en eso? Muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una última pregunta que nos dice, ¿qué acciones podemos realizar con los gobiernos subnacionales para, a pesar de la limitante, pues poder generar información que sirva de insumo a los procesos de evaluación? No sé si, Claudia, quieres comentar algo para cerrar. Sí, qué interesante el tema. También este tema de los gobiernos subnacionales es un tema que está muy presente en la discusión en México, está muy presente en la discusión en Colombia, pero no en muchos otros países de la región, y creo que también ahí los expertos y expertas, ¿cierto?, quienes tienen más avance al respecto, pueden ser ustedes, lo que es súper interesante de mirar. Dicho esto, es decir, que el mayor grado de expertise lo tienen ustedes, yo creo que siempre el desarrollo de capacidades de los funcionarios y funcionarias es fundamental, la voluntad política, ¿cierto?, para poder destinar los recursos, no solo financieros, sino también humanos y de infraestructura de datos, entre otras cosas, es fundamental. Y yo creo que hay un tema que es súper relevante y del que hablamos mucho, que es para qué queremos los datos. Y muchas veces a nivel de política pública esto es evidente, pero en el que hace el trabajo del registro de los datos, ¿cierto? O la que hace el trabajo del registro de los datos, que lo puede utilizar, no lo tiene quizás tan claro o no ha participado en esa discusión. Entonces yo creo que instalarse en esa discusión de cuál es el valor de los datos, cuáles son los usos potenciales y de qué forma van a permitirme hacer mi trabajo de mejor forma, ¿cierto? De forma más eficiente, con un mayor alcance o lo que se quiera como espacio de mejora, es súper relevante, de forma tal que nos apropiemos las estrategias, hagamos incidencias, ¿cierto? Y trabajemos de forma conjunta para que esas estrategias se puedan implementar a largo plazo.
Los datos son útiles, nos permiten hacer nuestro trabajo de mejor forma, pero requieren, por supuesto, iniciativas conjuntas, harta voluntad y harta energía para poder sacar adelante su utilización. Así que eso solamente espacio para compartir, para construir en conjunto y para conversar sobre por qué necesitamos avanzar en esa línea. Quiero agradecer a las tres, ¿no? Margaret, María Paz, Claudia, por su tiempo y su expertise, ¿no? Que nos donan el día de hoy a este grupo de más de 170 personas que nos están viendo. Les agradecemos también la participación de toda nuestra audiencia y nos quedamos con varias herramientas, ¿no? Que son fundamentales para avanzar en este tema en la región, también con los desafíos y mucha tarea, ¿no? Para seguir promoviendo una evaluación eficaz, profesionalizada, con datos fiables y alineada, ¿no? A indicadores internacionales como lo son los ODS. Entonces, muchísimas gracias. Le voy a regresar el micrófono a Saúl para el cierre en caso de que haya alguna mención para terminar. Así es, muchísimas gracias a nuestra moderadora Estefanía, que nos ayudó con la participación y la dinámica del día de hoy. Y también agradecer a las panelistas, a Claudia, a Margaret, a María Paz, que efectivamente pues nos han mostrado otros elementos que los gobiernos, los evaluadores y todos los actores que estamos inmersos en estos sistemas de monitoreo y evaluación, pues son muy importantes que los tengamos presentes y que podamos aprender de estas experiencias. Finalmente, pues agradecer a todos los asistentes que se conectaron a este panel virtual en el marco de la Semana de la Evaluación GELocal 2023. Vamos a llevar a cabo aquí unas capturas de pantalla para poder hacer nuestras memorias del evento. Así que si les pediría pudieran, en el caso de los que tengan cámara, que las puedan activar para poder hacer estas capturas de pantalla. Y como tenemos varios mosaicos, pues vamos a tener que hacer varias capturas. Finalmente, pues agradecer su participación, su interés en la Semana de la Evaluación y los esperamos también para la siguiente panel que empezará a las 12 del día. Muchísimas gracias nuevamente y excelente día. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien. Chao.